Sí, ya estamos. Sí, ya estamos. Ya. ¿Cómo estás, Javi? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, como ya saben, mi nombre es David Carrasana, soy coordinador nacional de Juventudes Liberales de Bolivia y hoy tenemos el placer de tener a Javier Iturralde, ex candidato a la alcaldía paceña, uno de los más grandes emprendedores de La Paz y de Bolivia. Y nada, ¿cómo estás, Javi? Buenas noches. Buenas noches, David. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar en el canal de las Juventudes Liberales y muchísimas gracias por permitirme llegar pues nuevamente a toda la gente, a pesar de que ya, por supuesto, la campaña ha pasado. Sí, a ver. Tenemos unas cuantas preguntas que te vamos a hacer en plan conversatorio, en plan de cómo podemos llegar a expandir lo que somos como la organización, y también conocerte un poco mejor, que la gente igual te conozca a ti. Y nada, primero comenzar de quién es Javier Iturralde, quién eres tú, cómo te puedes autodescribir. Bueno, la verdad que yo soy un apasionado de la ciudad de La Paz. Lo llevo en la sangre. Mi familia ha sido siempre muy apasionada por la ciudad de La Paz. Somos de familia emprendedora. Lo he dicho varias veces, pero no me voy a cansar de repetirlo, ¿no? Mi abuelo y mi tío abuelo han construido la Alameda, el Brasilia, el Hospital Obrero, el primer edificio en la ciudad de La Paz, que está al lado de la UMSS ahora. Lo están refaccionando, de hecho, porque ya estaba en condiciones bastante malas. Han construido el Concordia, el Progreso, o sea, han sido cofundadores de Cordepaz, han trabajado con el primer ingenio azucarero en el país. Después han hecho una montonera de cosas, han sido los que han construido el Hotel Sucre en su momento, que aunque no creas, han sido los pioneros en poner un baño por habitación en su momento y con todas las complicaciones que significaba en la época traer un baño con los temas del control de importaciones y una serie de elementos que ha habido. Tengo la familia que ha sido cofundadora del Hospital Central, ¿no? Abel Iturralde. Después, más allá, inclusive leyendo en textos, he estado con un familiar que ha sido tesorero de la Guerra Federal, orgullosamente de La Paz. Entonces, siempre ha sido algo que lo llevo en la sangre y bueno, mi padre siempre me lo contaba, mi padre ha sido gerente general de la banca privada, gracias a él se ha comprado el terreno donde ahora está el hospital y él ha sido el que ha generado los recursos y ha ordenado todo el sector, las finanzas de la banca, del seguro de la banca privada para lograr hacer ese hospital, por ejemplo, que tenemos ahorita en Obrajes, entre otras cosas más, él ha sido el que ha abierto todas las sucursales del Banco de Crédito a nivel nacional. Entonces, todo el tiempo yo he visto ese trabajo con tanto ahínco que se ha tenido, sobre todo para la ciudad de La Paz, no para el departamento, y también para Bolivia, por supuesto. Entonces, lo llevo en la sangre, yo soy una persona y me describo como un paseño acérrimo, la verdad que todo lo que hago siempre es pensando en el desarrollo de esta ciudad, de este departamento, y mi vida gira en torno a eso, por supuesto. Aparte, obviamente, soy una persona saludable, deportista, me encanta hacer ejercicio, ¿no? Soy bastante acérrimo también de la lectura, me gusta mucho ver el tema de justamente historia de Bolivia, ver temas y datos financieros para tener bases, digamos, de todas las discusiones que normalmente se tienen. Ese es Javier Turralde, un amante de todo lo que es emprender, como tú has dicho, y un amante de todo lo que es la ciudad y el departamento de La Paz. Súper. Entonces, tu familia siempre fue emprendedora de La Paz, ¿verdad? Sí, sí, de hecho ahorita tengo varios tíos que siguen trabajando acá. Tengo un tío que conjuntamente ya con mi prima están exportando uno de los mejores cafés del país, ¿no? Que ha sido premiado varias veces a nivel mundial. Tengo otros tíos que tienen empresas constructoras, están en temas metidos en el tema de cementerios, en minería, o sea, es gente siempre muy trabajadora que ha aportado obviamente al tema de empresarial, emprendimientos y productividad a todo lo que es la ciudad de La Paz y el departamento de La Paz, y sí, también por supuesto, en otros sectores de Bolivia, eso por parte de padre, por parte de madre igual, tengo una familia muy emprendedora, con buenas empresas, esta vez sí en Cochabamba, porque mi mamá es cochabambina, y que han logrado muy buenos resultados también. Súper. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuál es tu, aparte de lo que nos acabas de contar, el progreso que ejerces hacia la ciudad, el progreso que visionas para la ciudad, cuál es tu visión
acerca de la ciudad, tu visión final. A ver, no puede haber una visión final tal cual, digamos, porque obviamente la historia va a continuar. O sea, una vez que nosotros pasemos, va a continuar. Entonces, nosotros tenemos la paz, en este caso, del pasado, ¿no? Esa la paz de Villanueva, de la Guerra Federal, ¿no? De Belisario Salinas, de Montes, ¿no? De Pando, de todas esas personas que han logrado que La Paz se posicione como no solamente sede de gobierno, sino como pilar fundamental del desarrollo de Bolivia por varios otros factores. Después tenemos otras La Paz, obviamente, que han ido en el tiempo. Una La Paz que lastimosamente en los años 50 ha sido totalmente olvidada y entra en crisis con las nacionalizaciones de las minas. Y no estamos hablando de un tema ideológico, estamos hablando de un tema pragmático. Es cuestión de ver números, ha sido una década totalmente perdida, ¿no? Tenemos después esa transición que ha sido hacia los años 60, 70, 80, que ha terminado obviamente en uno de los peores momentos, que ha sido el tema de la quiebra de las minas, ¿no? Y la relocalización de los mineros, y a partir de ahí el nacimiento de lo que es ahora el Alto, ¿no? Entonces, por eso es importante ver todas esas lapaces, ¿no? Todos esos momentos de la historia y todo lo que va a ser hacia adelante. Por supuesto, la visión que yo tengo de nuestra ciudad es progreso, mucho progreso. De hecho, yo estoy trabajando con varios grupos de los Yungas, grupos del Alto, grupos de ahora de las provincias, grupos de La Paz, para hacer varios proyectos para nuestra ciudad y para el área metropolitana, que ahorita no se los puedo comentar, pero que son proyectos que ya los estamos avanzando. Hay temas obviamente carreteros, hay temas de políticas de impuestos, hay muchos aspectos con los que nosotros estamos trabajando, porque la visión que se tiene obviamente de esta ciudad es que sea una ciudad, estamos hablando del área metropolitana, de 8 millones de habitantes, pujante, que nuevamente, como en sus mejores tiempos, traiga a grandes migraciones de diferentes sectores, no solamente del país, sino del mundo, y por supuesto logremos generar una estabilidad económica y de crecimiento que le permita a la población que está viviendo en esta zona seguir creciendo, porque además es muy importante tomar en cuenta que La Paz está en una de las áreas más pobres y deprimidas del continente, que estamos hablando del altiplano. Entonces, sin la paz y sin esa capacidad de crecimiento que nosotros tenemos que queremos proyectar y además que tenemos que tener, esta zona se terminaría de deprimir, es decir, tendríamos una pobreza abismal. Entonces, es muy importante visualizar una ciudad productiva en el contexto metropolitano, pero no solamente con la producción tradicional como la que nosotros estamos viendo, sino con una visión internacional que sea un nodo y un centro, obviamente, de producción y comercio para todo este sector de Sudamérica. O sea, nosotros tenemos, por si acaso, ahí ejes que nos han dejado los españoles, ¿no? Entonces tú tienes un eje, por ejemplo, que era Caracas, Bogotá, Quito, y el otro eje es Lima, La Paz, Buenos Aires, ¿no? Por eso la historia de todo este sector, digamos, se mueve entre Lima y Buenos Aires, y obviamente todo el sector de La Paz y Potosí, ¿no? Entonces, y por otro lado tenemos el contexto, como te decía, de Bogotá, Caracas y Quito, que es una historia totalmente aparte. Entonces, nosotros tenemos que estar conscientes que La Paz está en un punto estratégico y que ese punto nosotros lo tenemos que aprovechar para el tema de desarrollo de comercio y para el tema de desarrollo de industria, pero con una visión pragmática, no con una visión ideológica, sino con números y con políticas que nos permitan obviamente el desarrollo de una manera, si vale el término, cuántica, ¿no? Claro, La Paz siempre fue el centro de todo, por más de que hayamos estado en la colonia, siempre La Paz llegó incluso a ser más importante que Sucre, ¿verdad? En su momento, es como que en este momento Santa Cruz en un tema económico es mucho más fuerte que La Paz, ¿verdad? Pero antes era La Paz, ¿verdad? El que era, El comparando eje. Sucre, en su momento Sucre era como La Paz en este momento, y la economía siempre se movió hacia acá. Obviamente ahora está más se direcciona hasta Santa Cruz, ¿verdad? Mira, te comento que Sucre nunca ha sido un eje económico. De hecho, Sucre siempre ha dependido del eje económico de Potosí.
¿no? Sucre ha sido una ciudad que se ha creado sobre todo para que las familias de los españoles que tenían minas en Potosí puedan vivir de manera más cómoda, porque obviamente vivir a 4,000 y pico metros era muy complicado y las mujeres y los niños ¿no? que llegaban tenían muchísimas complicaciones, sobre todo en un tiempo en el que la medicina y otro tipo de elementos era mucho menos avanzado. Entonces, cuando tú lees la historia de la paz, y yo me refiero, hay un libro muy interesante que es 400 años de la historia económica de la paz, que se lo ha sacado en 1948, y te describe, ¿no? De una manera muchísimo más fresca todo lo que había sucedido en ciertas épocas de la historia de La Paz. Y de hecho, La Paz, ya en la época de la colonia, era la segunda ciudad que más aportaba en impuestos a la corona. Y eso después de Potosí. Entonces, el momento que Bolivia se independiza, La Paz pasa a ser un núcleo muy importante. En realidad no pasa a ser, siempre lo fue, pero en este caso, políticamente hablando, pasa a ser muy importante, no solamente porque tenía una capacidad económica mayor por tema de comercio, minería, sobre todo de oro, tema de manufacturas, etcétera, etcétera, sino que estaba en un sector en el que tenías la llegada hacia Lima, ¿no? Hacia los puertos, que siempre ha sido muy importante para, obviamente, el comercio y el desarrollo de la industria de todo lado. Cambio, Sucre siempre está un poco aislada y sacar los minerales de Potosí siempre ha sido complicado y, de hecho, con la pérdida del litoral que hemos tenido, se ha complicado más porque todo salía por Antofagasta. Y hay que tomar en cuenta que después de la Guerra del Pacífico, los chilenos nos han bloqueado durante 25 años la salida comercial por las costas del Pacífico. Entonces, todo eso ha hecho, obviamente, que la minería de la plata y toda la fuerza que se tenía en el sector se vaya perdiendo y La Paz vaya, obviamente, creciendo y tomando muchísimo más importancia, no solamente por la parte geopolítica, sino también por la parte económica que ha terminado siendo predominante con la transición de la plata hacia el estaño, ¿no? Entonces, es muy importante tomar en cuenta eso. Y otro punto más que quiero comentarte aquí, que Santa Cruz tiene el 29% del Producto Interno Bruto de Bolivia y La Paz tiene el 28%. O sea que si bien es cierto que hemos perdido ahorita, digamos, ser el puntal de desarrollo económico del país, digamos, y todo eso, no estamos tan lejos como la mayoría de la gente está pensando. Y otro punto muy importante es que la economía de Santa Cruz, no quiero menospreciarla, pero son, como te decía, temas pragmáticos, puntuales, está subvencionada, en este caso, con el tema del diésel y los combustibles en gran parte del agro. En cambio, acá en el sector del occidente no solamente estamos hablando de La Paz, sino estamos hablando de Oruro, de Potosí. Toda la parte de la minería más bien está subvencionando todo ese combustible porque nosotros en este caso lo recibimos para el tema de la minería hasta en 15, 20 bolivianos el litro por temas de mercado negro, por la falta de cupos que se tiene para el sector de la minería. Y se está dando prioridad hacia el sector del agro cruceño, en este caso, que está recibiendo un combustible muy barato que está siendo subvencionado obviamente por esto, porque si nosotros abrimos el mercado, la minería terminaría recibiendo un combustible más barato y el agro terminaría recibiendo un combustible más caro. Entonces, evidentemente, Santa Cruz está en un momento importante de desarrollo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta los datos fríos y secos para saber, ¿no? El futuro que nosotros podemos tener. O sea, hay que tomar en cuenta que La Paz y el occidente del país siempre ha estado ligado a los mercados internacionales, ¿no? Y ahora seguimos con el tema de los minerales y otro tipo de elementos que no son industrialización, pero evidentemente nosotros estamos exportando. En cambio, el agrocruceño está más ligado a los mercados internos, en este caso, o el mercado de Sudamérica. Por ejemplo, el gas, tanto de Tarija como de Santa Cruz, se está exportando a Brasil, se está exportando a la Argentina. En cambio, los minerales se exportan a todo el resto del mundo. Se exporta a Inglaterra, se exporta a la China, se exporta a los Estados Unidos, se exporta O sea, es importante tomar en cuenta eso, ¿no? Entonces, al visualizar La Paz, nosotros lo único que tenemos que hacer es recuperar la capacidad que se tenía de producir. Nosotros ya tenemos todo listo y preparado para lograr eso. O sea, nos tenemos que encaminar, porque ahora, sin estar encaminados, mantenemos vigencia, ¿no? Por más que digan que nos mantiene y demás, que es totalmente falso, ¿no? Nosotros estamos manteniendo vigencia. 37% de los impuestos recaudados del país son de La Paz.
el mayor impuesto que se paga per cápita es el paseño. El 28% del PIB está en La Paz, siendo el 26% de la población. El per cápita, el segundo per cápita del país es La Paz, el único que gana es Tarija. Entonces, si tú ves los datos, no estamos lejos de lograr ser nomás la primera economía nuevamente. El tema está en que los paseños nos hemos desorganizado y nos hemos atomizado en nuestros esfuerzos, algo que los cruceños, hay que recalcarlo y hay que reconocerlo, lo han hecho al revés, han logrado una unicidad, han logrado un objetivo y se han trazado un camino que lo tienen muy claro para llegar al progreso, ¿no? Qué genial, estos datos no los conocía, la verdad. Están bastante geniales. El libro que me dices, 400 años de economía de La Paz, ¿verdad? Sí, así es, 400 años de monografía histórica de la economía de La Paz, 400 años, que de hecho se le ha escrito por el 400 aniversario de la fundación de La Paz, ¿no? Porque estamos hablando de 1948, 1548, son 400 años, ¿no? Qué súper. Luego le voy a dar una chequeada al libro. Pasamos con lo siguiente, un poco más a hablar de lo que fue tu candidatura a la alcaldía, lo que fue tu impulso, tu primer impulso político, ¿verdad? Así Sí, ¿por qué postulaste para la alcaldía de La Paz y cuáles fueron tus propuestas? mira, yo he postulado a la alcaldía de La Paz justamente para tratar de darle un rumbo. Lamentablemente se ha generado una cultura de vivir de lo público en La Paz, a pesar de que solamente el 19% del PIB de La Paz es público. De todas formas, se ha generado una cultura en torno a eso y por eso la gente dice que se vive del tema público en La Paz. Es un aporte significativo, por supuesto, pero no es todo el PIB de La Paz. De hecho, simplemente acotando este tema, la agricultura en los últimos 30 años ha terminado pasándole en aporte al PIB, por si acaso, a la minería, ¿no? Entonces, y eso es un dato muy interesante porque eso significa que se están desarrollando ciertas zonas, que en este caso estamos hablando de los Yungas y del norte de La Paz, que muy callados están empezando a crecer y sin respaldo y sin carreteras y sin apoyo absolutamente de casi nadie. Entonces, este análisis que yo siempre hago de los números me ha llevado a tomar la determinación de entrar al municipio de La Paz para tratar de encaminar nuevamente el desarrollo de esta ciudad, porque se ha estado utilizando la alcaldía municipal como un medio totalmente político, y eso lo podemos ver en los números, ¿no? Prácticamente 82% del presupuesto se ha utilizado en secretarías y en sueldos, solamente 18% se lo utilizaba en obras. ¿Y qué significaban las secretarías y demás? Pegas. Sabemos que de las pegas hay los diezmos. Sabemos que para que la gente tenga esas pegas hay aporte al partido. Sabemos que esas pegas significa que después tú vayas a hacer marchas o apoyes, digamos, al alcalde en ciertas situaciones. Sabemos que esas pegas significan obviamente votos llegado el momento. O sea, hay un sinfín de detalles que obviamente se han estado haciendo en la alcaldía y se le está utilizando para temas burocráticos y políticos, lo que ha desmarcado obviamente de esta institución sobre el desarrollo de la paz. Entonces, el momento que yo me he postulado, lo que yo quería hacer, obviamente, no solamente era sembrar nuevas ideas, sino trabajar para recuperar la institucionalidad de la alcaldía municipal y que volvamos a ser, en este caso la alcaldía, digamos, y los paseños, un puntal de desarrollo. ¿Cómo? Es lo que yo siempre he explicado cuando me hacían, digamos, las entrevistas, ¿no? La Paz ha tenido, por ejemplo, ampliaciones de la mancha urbana de 1910 a 1925. La siguiente ampliación de la mancha urbana ha sido gracias a Patiño, que ha hecho mandar a diseñar todo el sector de la zona sur, pero digamos que ha explosionado en los años 50, en los años 60 la zona sur, y obviamente se ha consolidado ya en los años 70. Después de la zona sur, la siguiente expansión de la mancha urbana ha sido todo el sector del Alto en los 80, por eso las avenidas son más anchas y demás. Y resulta que ahora, desde los 80 hasta ahora, no hemos hecho ni una sola expansión de la mancha urbana más. Y los alcaldes se han dedicado, muchos, lamentablemente, solamente a robar, ¿no? Que ha sido en los años de populismo cuando lo sacaron a McLean de una de las maneras más cochinas que hubo en su momento. Y ahí empezamos a tener una serie de años de despilfarro y de cambios y de malos manejos de la alcaldía impresionantes. Y eso sí hay que rescatar de Juan del Granado, que pudo nuevamente ordenar la alcaldía
y pudo recuperar los recursos, pero lamentablemente al momento que los recuperó los empezó a llevar hacia nuevamente temas de gastos públicos en vez de generar nuevas obras. Pero nunca de la alcaldía a partir de los 80 se ha proyectado una nueva ampliación de la mancha urbana. Entonces, ahí nosotros ya vemos la falencia. Las dan como grandes obras lo que se ha inaugurado ahora, por ejemplo, en la Plaza Tejado Sorzano, ¿no? En Miraflores. O sea, gran obra, como si eso fuera a cambiar el rumbo de la ciudad. O sea, y encima para eso se han prestado plata, porque la plata que debería haber ido en obras se la han gastado en sueldos y en burocracia y en secretarías que no han servido absolutamente de nada para esta ciudad. Entonces, el objetivo de mi candidatura y el objetivo de haber entrado a eso era mostrarle a la ciudadanía y cambiar el pensamiento de la ciudadanía de que no podemos seguir con ese rumbo de puro migajas, ¿no? Que se está siguiendo en este momento, y sino que tenemos que empezar nuevamente a pensar en grande. Nuestros antepasados han pensado en grande más que nosotros, con menos recursos, con menos tecnología, ¿no? Con menos facilidades de información. Entonces nosotros tenemos que volver a recuperar ese rumbo de pensar en grande, nueva ampliación de la mancha urbana, menos gasto público, más obras, nuevamente tecnología, ¿no? Quitar, obviamente, de la espalda de la alcaldía tuiciones que se han agarrado, que en realidad no le corresponden, y devolverle la fuerza al ciudadano. Por ejemplo, tú pones tu gabinete de fisioterapia, tienes que pagar impuestos. Pones en tu auto, pagas impuestos. Abres tu restaurante, pagas impuestos. Entonces, ¿para qué pago impuestos si solamente se lo están llevando en básicamente sueldos y secretarías y demás? O sea, ¿por qué ellos van a decidir que tus impuestos se van a ir a, por ejemplo, gastos de cultura, que además han sido 37 millones? Ya no tengo el dato claro porque hace tiempo que ya no estoy viendo eso, pero anuales, digamos, y que no han servido absolutamente de nada. Entonces, se está quitando al ciudadano la potestad de poder generar sus propios recursos, de poder generar sus propias ideas, ¿no? Y de poderse enfocar en lo que es su propio desarrollo sin necesidad que la alcaldía se esté involucrando en absolutamente todo. La alcaldía debería dedicarse a hacer obras, a planificar, ¿no? A ver facilidades, por ejemplo, para la construcción y obviamente a generar proyectos que generen desarrollo en el mediano y largo plazo y no simplemente un par de tunelcitos, un par de asfaltados y un par de arbolitos por la ciudad, ¿no? Está genial. De tus proyectos de la alcaldía, ¿puedes destacar algunos 2, 3 que tenías? Mira, el primero es la expansión de la mancha urbana. ¿Dónde lo hubieras hecho la expansión? O sea, ¿dónde ahorita, hubieras mira, creado la planificación? Sí, mira, ahorita no te puedo decir el lugar porque todavía lo sigo manteniendo en resguardo porque es una opción que se sigue planteando. Porque si la digo, obviamente van a venir los loteadores, van a venir todos, van a empezar a tratar de repartirse esas tierras, ¿no? Pero te voy a dar un ejemplo, por ejemplo, que ahorita lo estamos trabajando, que es, si tú te sigues recto, por ejemplo, por Irpavi, ¿no? Y haces una carretera por ese sector, te vas a conectar directamente al sector de la cumbre. Entonces, a la tranca de Urujara para salir al sector de los Yungas, ¿verdad? ¿no? Yendo hacia Entonces, Jampaturi. hacia Jampaturi. Pero en vez de irte hacia Jampaturi, para que sea más rápido y más fácil, simplemente tú conectas la salida hacia Urujara, que eso va hacia Incachaca. Yo estaba viendo hoy día, porque ese proyecto lo estamos trabajando, ¿no? Lo estamos trabajando con algunos grupos de los Yungas, ¿no? Y estamos hablando de que linealmente son 5 kilómetros. ¿No? Si tú lo haces obviamente con las curvas típicas de nuestras montañas y todo, ponle que van a ser 15 kilómetros. No es nada para toda la conectividad que va a haber. Ahora, esa conectividad te va a generar obviamente la expansión de la ciudad, ya puedes aprovechar para organizar esos sectores de todo lo que va de Irpavi hacia arriba, que ahorita está deshabitado. Entonces, solamente haciendo, por ejemplo, esa carretera, tú vas a ayudar a que todo ese sector se vuelva un sector interesante de desarrollo, porque ahorita tú lo ves muy lejos. Pero si es una salida hacia los Yungas, se va a volver comercialmente muchísimo más importante. Además, va a ser un punto de traslado de toda la producción de los Yungas, que va a pasar por el sector de la zona sur
yéndose hacia Las Cholas, Achocaya y después hacia Oruro. Entonces vas a apalancar el crecimiento de Irpavi, de Achocaya, de todo el sector comercial, obviamente, de la zona sur, y vas a descentralizar todo el tema comercial del centro de la ciudad, en este caso, que ya está totalmente colapsado. Entonces vas a generar ya otro centro de comercio cuando tú estás haciendo solamente esa nueva avenida o esa nueva carretera, que es cuestión de 15 kilómetros, nada más. Porque ahorita los que llegan de los Yungas tienen que pasar por Villa El Carmen, Villa El Fátima, Centro, y después se van al Alto, por ejemplo, para llevar sus productos. O Villa El Carmen, Villa Fátima, Miraflores, Obrajes, Calacoto, para poder distribuir en esos sectores. O si se quieren ir a Oruro, imagínate todo el trayecto que tienen que ir para poder sacar sus productos allá. Entonces, todo se concentra en el centro de la ciudad. Entonces, el tema de la ampliación de la mancha urbana es justamente también tratar de desconcentrar, y hay muchas oportunidades por varios sectores que nadie se ha dado la tarea de pensar por dónde podemos ampliar la ciudad por lo menos 40, 60, 70 hectáreas, que son un barrio entero. Por ejemplo, 70 hectáreas debe ser equivalente a todo San Jorge, ¿no? Entonces, ese es uno de los proyectos más importantes para mí, el tema de la expansión de la mancha urbana, porque nos permite nuevos espacios comerciales, nos permite terrenos más baratos significa vivienda más barata significa mayor capacidad de gente en tener su vivienda propia, y significa además mayor movimiento en el tema de la construcción, que va a dar empleo y va a generar obviamente otro tipo de economía para toda la ciudad. El segundo, que me parece muy importante, es el tema de la avenida que estaba planteando, la avenida, la gran avenida Emilio Villanueva, que iba prácticamente desde el final de la autopista hasta la 62 o 64 de Chasquipampa sin detenerse. ¿Por qué es importante esto? Porque si tú analizas la economía de La Paz versus Santa Cruz, tú dices, por 1%, Santa Cruz, ¿por qué tiende a vender más productos que La Paz, digamos, cuando tú montas una industria ahí? Si tú te pones a analizar, hay varios factores, y entre uno de ellos es que Santa Cruz tiene la viabilidad mucho más expedita. Entonces, ¿qué significa? Que una persona que pone una industria ahí y tiene 2 camiones para distribuir, sus 2 camiones van a poder llegar a 20 tiendas, porque tienen obviamente buenas avenidas y tienen mucho espacio como para moverse rápido y poder distribuir. ¿Qué pasa en La Paz? Tú pones la industria y quieres llegar al mercado, y en vez de llegar a 20 tiendas, llegas a 5, porque las marchas, porque las avenidas, ¿no? Porque los semáforos, porque los rompemuelles, porque la trancadera, etcétera, etcétera, no te permite, obviamente por la geografía, La Paz es más complicada. Entonces, el hecho de que tú tengas una avenida que te interconecte y que te permite el flujo rápido vehicular, en este caso de los distribuidores de las industrias, va a significar que vas a poder llegar con tu camión a más tiendas. Si llegas a más tiendas, vendes más. Si vendes más, obviamente ganas más. Y además que como no vas a estar todo el tiempo parando y trancado, tus costos de transporte van a ser menores, y los costos de transporte son menores, ganas más, puedes ofrecer mejores precios, y eso significa generar el crecimiento económico de toda la ciudad. Y aquí a mí no me vengan con romanticismos, no, de que primero es la salud, primero es la parte social, que primero es, no, porque tú resuelves la parte de salud, resuelves la parte social, resuelves la parte educacional, resuelves todo cuando la gente tiene plata. Porque ¿qué es lo primero que tú haces cuando tienes plata? ¿Tienes hijos? Les pagas un colegio privado, resuelves el tema de la educación. ¿Qué pasa si tú tienes plata y te enfermas? Puedes pagar un seguro privado, o tú te pagas la clínica en vez de estar yendo a las 5 de la mañana a tratar de hacerte atender. Si tú tienes plata, ¿qué vas a hacer? Vas a tener una mejor vivienda, vas a tener mayores oportunidades, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante dejar los romanticismos de lado y enfocarnos pragmáticamente a todo lo que significa mejorar la economía de la gente, para que la gente no dependa de los favores de nadie y que cada uno pueda realmente enfocarse en su crecimiento, y a partir de ahí más bien colaborar los que realmente necesitan, que puede ser gente con ciertos niveles de discapacidad o por ejemplo, niños que han nacido en la calle, o una serie de personas que evidentemente sí necesitan un respaldo de esta sociedad, ¿no? Entonces, por eso para mí son 2 puntos importantes que van ligados al tema económico y que van a ayudar al desarrollo económico-social de la gente, que es la expansión de la mancha urbana y esta gran avenida Emilio Villanueva, para dinamizar la economía de la ciudad.
Claro, esa parte, la última, me parece genial porque no, cuando la gente ve literalmente la economía, no ve, lo ve la economía solo como plata, cuando la economía es una ciencia social, ¿verdad? Es una ciencia social que se Exacto. encarga de ver por cada aspecto de que pueda realizar un individuo, ¿verdad? Si yo, para satisfacer mis necesidades y deseos. Así que esa parte me parece increíble, porque realmente ver de, no, la primero la salud, no, que primero las vacunas, no, que esto, si no tienen cómo moverlas, comprarlas, distribuirlas, o querer tú adquirirlas por tu propia parte, es- ¿para qué, digamos? Porque la economía directamente se enfoca en lo social, de que la gente pueda Exacto. hacerlo, la gente pueda tener las cosas que necesita, ¿verdad? Es- Además te da la libertad y evita que dependas del ¿qué se llama? De los demás, o sea, del deseo de darte algo, o sea, y que normalmente no sucede, ¿no? Entonces ya depende de ti mismo. ¿No? La siguiente pregunta, así, entre las preguntas que tenemos, ¿qué tipo de experiencia personal tienes tú o estudios para dirigir la alcaldía? A ver, yo he estudiado comercio exterior, soy profesor e instructor personal y tengo un diplomado en política liberal. Si me preguntas por el lado de mis estudios, no tengo mucho respaldo, eso es evidente. Pero por el lado empresarial, sí, porque yo he organizado varias empresas, he trabajado con equipos y hay un tema muy importante. Es interesante que una persona que está comandando, obviamente, sea una alcaldía, una gobernación y demás, tenga estudios y tenga, obviamente, un respaldo, en este caso profesional. Sin embargo, aquí lo que importa es la capacidad de armar equipos. Porque si tú eres abogado, a lo mucho vas a poderte dedicar a la parte de leyes de la alcaldía, pero tienes que ver temas de ingeniería, de temas de la ingeniería, de ingeniería civil, ¿no? La ingeniería civil tienes que ver el tema de ingeniería hidráulica, tienes que ver temas de agua potable, tienes que ver temas, o sea, hay un sinfín de elementos que te van a ser imposibles de trabajarlos de manera individual. Entonces, no importa si tú eres economista, si tú eres abogado, si tú eres ingeniero, lo que importa cuando tú estás manejando el liderazgo, en este caso de la alcaldía, es que puedas hacer equipos que puedan trabajar en esos espacios. Cuando tú construyes un edificio, si tú te pusieras a construir el edificio y tendrías que tener todos los conocimientos, nunca lo harías. Entonces, para construir el edificio necesitas una persona que sepa de gas, necesitas una persona que sepa de plomería, necesitas una persona que sepa de energía eléctrica, necesitas personas que sepan, obviamente, del tema estructural, necesitas gente que sepa de tema de carpintería, por ejemplo, de aluminio, en este caso, necesitas gente que sepa el tema de cerchas y techos, o sea, siempre que tú vas a emprender, siempre que tú quieres lograr objetivos importantes, necesitas armar un equipo. Entonces, yo creo que una de las habilidades que yo tengo y que he tenido es la capacidad de armar equipos. Eso es muy importante y creo que es una de las razones por las que haría una excelente gestión. Y lo segundo es que tengo una capacidad, a diferencia de muchos, de generar ideas. ¿No? Lamentablemente es lo que te decía, todos están enfrascados en seguir haciendo lo mismo y tratando de que hayan resultados diferentes. Entonces, toda la gente sigue votando a los mismos, a las mismas promesas, a lo mismo de siempre, pero quiere que se generen resultados diferentes. ¿No? Entonces, en este caso, yo soy una persona que tengo capacidad de generar ideas y creo que lo he demostrado. Y además que es muy importante también abrirse a la lectura y abrirse a investigar, obviamente, ideas que también ya han sido generadas en otros lados y que han tenido buenos resultados. Súper. Ya un poco más para llegar al después. ¿Cuál crees que fue la causa por la cual no llegaste hacia la alcaldía paceña? A ver, primero, yo he invertido $8,500, ¿no? De los cuales una parte además me han colaborado amigos, ¿no? Gente que ha confiado en mí. Y tenías los siguientes, digamos, que estaban arriba, que le han debido meter por lo menos $1 millón o $2 millones, ¿no? Cuando uno ve la cantidad de gigantografías que tenía, solamente contando las gigantografías, ya llegaban a más de $100,000, ¿no?
Entonces, uno de los factores, por supuesto, es el económico. El segundo es que yo no soy, o ahora obviamente un poco más, pero no soy una persona tan pública como lo eran estas otras personas, y no tenía el respaldo de partidos y de más instituciones que tenían ya obviamente un recorrido en el tema político. Lo que sí te puedo decir es que para la inversión que he tenido, los resultados que han habido, a pesar de que además me jugaron sucio, no me dejaron salir en las primeras encuestas, no me habilitaban y demás, el haber sido entre los chiquititos, digamos, el segundo, porque el único que me ha ganado ha sido Arana, que era mucho más conocido, ¿no? Ha sido por las propuestas que se ha hecho y obviamente por la capacidad, obviamente, de explicarlas y llegar a la gente. Entonces, yo creo que ha sido más por un tema económico y por un tema, obviamente, de figura pública, que no he logrado algo más y que no he podido llegar a la alcaldía en este caso, que creo que eso es totalmente solucionable, porque ideas y capacidades hay. Y te digo, aquí entre nosotros, después de haberme postulado, me han llamado de diferentes partidos políticos, y no solamente de partidos políticos de la ciudad de La Paz, sino de municipios del interior del departamento, para pedirme ideas para sus diferentes alcaldías, incluido, te digo, me han llamado de aquí de La Paz, y me han pedido que justamente les pueda pasar ideas y que les pueda pasar algunos de los proyectos que lo que yo estoy haciendo. Por supuesto que yo he sentido y les he dicho que sí. De hecho, he viajado a Coroico hace una semana, ¿no? He estado en diferentes lugares visitando también. He estado obviamente también en el Alto, no de manera directa con la persona que está en la alcaldía, sí, pero con otros grupos que han estado pidiendo obviamente también ideas. Entonces, creo que eso es un lindo antecedente, y yo como buen paseño y como buen ciudadano de este país, por supuesto estoy dando todas las mejores ideas que pueda dar a esa gente, por más que yo no esté en el poder, digamos, en el municipio. Entonces, creo que más ha sido plata y un tema de que me conozca más la gente, porque después ideas hay por montones, y sé que eso en un futuro va a significar lograr mejores resultados. Y luego, desde la época de la que terminaron las elecciones, postelecciones, ¿qué estuviste haciendo desde ese entonces hasta ahora? Aparte de lo que me contaste ya, me acabas de contar de que te llamaron otros grupos, etcétera. Sí, mira, he estado generando estos proyectos que ojalá pronto salgan, pero en la parte privada he estado trabajando en un proyecto que ya lo venía haciendo, que era la producción de diésel, gasolina en base a llanta reciclada, aceite reciclado y plástico reciclado, que está en muy buen camino, que estamos trabajando para generar una ley que nos permita obviamente producir y entregar a YPFB. ¿Esto qué significa? Significa literalmente limpiar el país de la basura, significa tener un combustible sin subvención, y significa en un futuro inclusive tener la posibilidad de exportar este combustible, ¿no? También significa mucha cantidad de empleo, significa crecimiento económico, significa posibilidades de tecnología, porque las plantas las estamos fabricando aquí, la tecnología es nuestra. O sea, seríamos la primera industria en fabricar tecnología boliviana, inclusive para exportar, porque obviamente una vez que se ponga la primera planta, yo estoy seguro que vamos a poder llegar a otros lugares. Ya he estado en Paraguay, ya he estado en Chile, ya hemos tomado contacto con Brasil, ya hay gente interesada en poner estas plantas también en estos países. Nosotros nos estamos enfocando un poquito más en Bolivia por un tema de nacionalismo, ¿no? Y por otro lado, con esa misma tecnología hemos desarrollado un reactor con el que estamos generando gas, y con este gas estamos generando, perdón, energía eléctrica. Ahora, ¿qué de interesante tiene esto? Y ya lo estamos trabajando. Por ejemplo, tú tienes plantas generadoras de energía eléctrica, sobre todo en el sector norte de Bolivia, que no están integrados al sistema central, que están utilizando diésel como fuente para poder generar energía eléctrica. El diésel está subvencionado, es difícil de conseguir, etcétera, etcétera. Entonces les cortan, les dan energía eléctrica, digamos, 4 horas, y después les cortan, luego les vuelven a dar nuevamente, etcétera, etcétera. Entonces eso significa pérdida de productividad, significa montonera de aspectos de temas sociales. Imagínate las clínicas, los colegios, o sea, el hecho de no tener 24/7. Nosotros estamos aquí, tenemos 24/7, entonces como que no lo ubicamos, ¿no? Pero en esos lugares tienen energía a veces solamente 4 horas, porque es demasiado caro mantener. Entonces nosotros con este reactor
lo que podemos hacer es el cambio de matriz y empezar más bien a generarles gas para que con ese gas ellos produzcan energía eléctrica más barata. ¿Por qué sería más barato? Porque nuestro reactor genera este gas, ¿no? Que ya le hemos hecho cromatografía, ya sabemos qué implementos, en qué gases está dividido, etcétera, etcétera. ¿No? Lo generamos con 70% de residuos, ni siquiera basura, residuos orgánicos secos. ¿Qué significa? Acerrín, papel, cartón, restos de la cosecha de la quinoa, cáscara del arroz, todo lo que sea, cáscara del pistacho, todo lo que tú puedas utilizar orgánico seco, lo colocas y tiene que mezclarse con un inorgánico, que es plástico, que es llanta o que es plastoformo en este caso, y generamos de 30 a 35 metros cúbicos de gas por hora, lo que significa obviamente una producción de energía eléctrica, por decirte, en 3 metros cuadrados, es nuestra maquinita, solamente tiene 3 metros cuadrados, generaría una producción de energía eléctrica, por ejemplo, para más o menos unas 500 viviendas que consuman unos 50 bolivianos al mes. Entonces, esto tú lo puedes poner en cualquier pueblo alejado, lo puedes poner en industrias, los puedes poner en vez del diésel, lo puedes poner en vez de la gasolina que se esté utilizando, puedes ponerlo para bajar los costos a las industrias del tema de energía eléctrica. Aportamos obviamente a la generación de energía eléctrica de una u otra manera al país y eso va a hacer que obviamente sobre energía eléctrica y esa energía eléctrica que sobre se la puede exportar porque afuera te pagan más por kilowatt. Entonces, es a lo que me he estado dedicando todo este tiempo y ahorita estoy dándole cuerda para ya tener nuestro primer cliente. Me he estado reuniendo con varios municipios, me he estado reuniendo con varias empresas y ahorita estamos produciendo una nueva prototipo de estos, pero ya automatizado, es decir, con todas las partes electrónicas para que funcione sin la necesidad de una persona. Otra vez, tecnología nuestra, tecnología que se va a producir aquí en Bolivia y que ya nos están pidiendo información igual en otros países, que una vez que nosotros establezcamos acá y estamos a punto de cerrar con un par de empresas y que se muestre que funciona, porque lo va a hacer, vamos a empezar a exportar obviamente también esta tecnología y abrir empresas en otros países para brindar este servicio también. Ahora, un punto aquí muy importante que quiero recalcar es que también estamos trabajando para producir los generadores eléctricos aquí en Bolivia y para producir las máquinas de peletizado, porque necesitamos peletizar la basura para ponerla al reactor. Y eso lo estamos trabajando con la Universidad Mayor de San Andrés, ¿no? Con la carrera de ingeniería. Ahí don Jaime, el jefe de carrera, nos ha abierto las puertas y estamos viendo temas de diseños y demás que ellos nos están ayudando para esta parte de los generadores y para la parte del peletizado. Lo interesante de esto es que la gente de la universidad también nos está ayudando, aportando también temas de tecnología para lograr obviamente el resultado. Entonces, ¿qué significa esto? Que el trabajo que estamos realizando no significa solamente un tema económico, sino que va a significar obviamente el generar información y tecnología para el país que después va a poder seguir siguiendo un curso y desarrollar otro tipo de tecnologías para el bienestar de nuestra ciudad y de nuestra comunidad. Qué genial. Sí, últimamente estuve viendo mucha tecnología verde, por así decirla, que es desde los autos Quantum, que el otro día pasé por la tienda y era de wow, digamos. Luego la tuya exactamente, en Santa Cruz no recuerdo bien, pero creo que hay algo así de tecnología igual verde, no recuerdo bien, pero esta tecnología está surgiendo y bastante fuerte, y yo creo, porque en cada vez que salgo veo por lo menos un auto Quantum, o veo incluso en Facebook, y así de no solo de parte tuya, sino veo en parte de otras personas igual de lo de la tecnología de hidrocarburos, entonces, y es bastante grande lo que está comenzando a funcionar en el país. Sí, de hecho sí. Y yo te digo que los bolivianos tenemos una capacidad de trabajo impresionante. Lo que necesitamos es libertad, ¿no? Lo que necesitamos es que haya menos regulaciones, lo que necesitamos es que haya menos impuestos, lo que necesitamos es que obviamente se nos permita trabajar más abiertamente sin necesidad de estar pidiendo constantemente autorizaciones. Por supuesto, hay autorizaciones que son coherentes, ¿no? Por ejemplo, medioambiental y una serie de elementos, ¿no? No puedes poner cualquier cosa y empezar a producir y contaminar. Hay ciertas cosas que sí son importantes, pero hay otras que son totalmente innecesarias que hacen que los emprendimientos como que se frenen. El tema, por ejemplo, de que bajen los impuestos o a todo lo que es el tema de la producción e importación de autos eléctricos,
A mí me parece interesante para Quantum, digamos, ¿no? Porque lo va a apalancar y eso va a significar que si crece en el mercado nacional, después va a poder empezar a exportar, que de hecho ya lo está haciendo, pero exportar a mejores lugares, va a tener mayores utilidades. Si tiene mayores utilidades, va a poder invertir en investigación. Si invierte en investigación, va a sacar nuevos productos y se puede establecer como una de las empresas matrices, en este caso de Cochabamba, y una de las empresas matrices del país en temas de desarrollo y de crecimiento. Entonces, es muy importante en el tema de la libertad, como te comentaba, ¿no? Y libertad significa, obviamente, menos impuestos, menos regulaciones, y que obviamente las instituciones del Estado, tanto alcaldía, gobernaciones y el mismo Estado central, no te estén agobiando con una serie de elementos que en realidad frenan todo esto, digamos, ¿no? Entonces, creo que Bolivia tiene muy buena capacidad, el boliviano es muy trabajador. Yo en especial siento que el paseño tiene mucha capacidad de desarrollo de tecnología, pero lo que necesitamos simplemente que nos dejen trabajar y obviamente que nos dejen generar todas estas oportunidades que ya las estamos logrando. Y a partir de ahí, obviamente, el crecimiento va a ser exponencial porque la gente aquí sabe generar riqueza, ¿no? No, me parece súper genial todas estas últimas, lo que te contaba, ¿verdad? Yo quisiera entrarle, así como, entrar, pues yo tengo mis 10 pesos, pero bueno. Y Pero se va a poder, siempre se puede. eh, Porque de ahí nacen otros negocios, ¿no? Y a medida que vayan haciendo otros negocios, se van a ir desarrollando nuevas tecnologías para poder proveer de manera más eficiente a las que ya se han desarrollado. Y eso es lo lindo de este mundo, de todo lo que se va generando en torno a los emprendimientos, la tecnología y las nuevas industrias, ¿no? Hay una serie de oportunidades que se van a lograr alrededor, ¿no? Porque nosotros apenas salgamos al mercado, ya estamos viendo un centro de investigación, ¿no? Una vez que nosotros nos establezcamos y empecemos a generar ingresos, un centro de investigación para hacer, por ejemplo, módulos o reactores más pequeños, porque el tamaño que hemos generado no lo podemos reducir. Lo podemos agrandar, pero no reducir. Reducir significaría que tú podrías tener tu reactor en tu casa para generar tu propia energía con tu propia basura. O sea, no hemos llegado a ese nivel, pero se va a poder, ¿no? Pero para eso necesitamos investigación. Entonces va a haber muchas opciones de investigación y va a haber muchas opciones para muchas personas para que desarrollen su imaginación en torno a la tecnología que ya va a existir. ¿Qué es lo que se ha hecho? O sea, el motor de 4 tiempos se lo ha inventado a finales del siglo XIX, si no me equivoco. Entonces, esta tecnología se la ha inventado porque ya no se estaba utilizando el querosén. Entonces, para iluminar las ciudades, porque empezó a haber la energía eléctrica. Entonces, a partir de esa pérdida que tuvo, en ese caso era Rockefeller, ¿no? El mercado del querosén se dio cuenta que cuando producía querosén había otro compuesto, pero que era mucho más volátil y terminó siendo la gasolina. Entonces, con sus ingenieros desarrollaron el motor de 4 tiempos. Y a partir de ese desarrollo de 4 tiempos, se ha generado pues, otro tipo de tecnologías, que en este caso, por ejemplo, tenemos la inyección, la electrónica, etcétera, que han ido mejorando, obviamente, el desempeño de este motor de 4 tiempos, que ha sido el puntal de inicio. Entonces, nosotros acá con esta tecnología somos el puntal de inicio de un futuro desarrollo porque no te olvides además que las patentes te duran 20 años, a partir de ahí ya es abierto. Entonces, después de eso, tú puedes desarrollar otro tipo de tecnologías gracias al desarrollo de esta primera tecnología y cada vez volverlo más eficiente. Y eso significa, obviamente, generar oportunidades dentro de la comunidad donde se ha desarrollado esta primera tecnología, ¿no? que de cada cosa la economía sigue fluyendo, así que Exacto. las ideas peor, siempre las ideas van volando. Bueno, Javi, aquí ya las últimas para terminar. Eh, ¿Cómo te parece el actuar del gobierno de la alcaldía en este momento? Con toda la pomposidad que está haciendo de que, mire, ya hemos vacunado al 72% de la población, que no sé qué, pero ¿cómo te parece su actuar? Es lo mismo de siempre. Yo no le he visto ningún tipo de cambio. Siguen hablando bonito y haciendo poco, lamentablemente. Obviamente recién han comenzado. Todavía tienen el derecho, digamos, a, ¿qué se llama? El derecho de la duda, digamos, de que las cosas van a seguir siendo tal cual siempre han sido. Hay ese derecho que tienen, ¿no?
pero por lo poco que, en este poco tiempo, por lo poco que se ha visto, es lo mismo que siempre, ¿no? O sea, siguen pensando que las secretarías van a resolver los problemas, no dejan que el ciudadano sea el que tome la iniciativa de salir de la condición en la que está. Siguen poniendo trabas, siguen poniendo los mismos impuestos, siguen poniendo las mismas licencias, siguen poniendo absolutamente todo. O sea, si la alcaldía ahorita realmente quisiera reactivar la economía, lo que debería quitar es regulaciones, por ejemplo, de que tú puedas hacer publicidad. Una cosa tan simple de que tú puedas hacer publicidad en tu auto de tu negocio. Ahorita tienes que ir a pedir permiso, pagar impuestos para hacer eso. O sea, es absurdo, es realmente absurdo, ¿no? Lo único positivo que creo que han hecho ha sido el tema de quitar los parqueos, y no por el tema de quitar los parqueos, sino por el tema de todo el gasto que significa eso innecesario, y que si quieren poner de nuevamente, digamos, un control de parqueos, se lo deben hacer pues con tecnología, como tiene que ser, o sea, ya tenemos aplicaciones, tenemos enlace a la nube, tenemos blockchain, tenemos tantas cosas que se pueden utilizar para que igual sea ordenado el parqueo, pero sin necesidad de estar dando tanto gasto público en sueldos en vez de en obras que tanto se necesita en esta ciudad. Entonces, no comparto, por lo menos hasta ahora, la visión que se tiene, ¿no? Les doy el beneficio de la duda porque recién han comenzado, pero esperemos que en los siguientes meses puedan demostrar de que lo que realmente nos va a hacer mejorar es un cambio de sistema y no seguir haciendo lo mismo que se ha hecho con uno que otro toquecito y retoquecito nada más, ¿no? Aquí la tecnología siempre avanza y no la usan. Creen que una persona la puede ser más productiva que la misma tecnología. Una persona en el tema de los parqueos, una persona puede trabajar 8 horas y luego de eso se tienen que ir, ¿verdad? Por ley, Exacto. entre comillas, ¿verdad? Yo te doy un Pero ejemplo eso, más. Por ejemplo, los guardias municipales de transporte, ¿no? La Guardia Municipal de Transporte, no sé qué se llama exactamente, o creo que se llama así. Termina su horario, se van y después vuelven a hacer todos lo que les da la gana. Entonces, en otros países, si tú te pasas el rojo, hay una cámara que te saca foto, te manda tu multa y se acabó. Si tú te parqueas en un lugar que está prohibido, te sacan una foto, te pasan tu multa y se acabó. En cambio, aquí tiene que estar un guardia diciendo, oye, movete, por favor, movete. Se va y todos vuelven a hacer lo mismo. Entonces, aquí no se trata de hacer persecución al ciudadano tampoco, pero sí vas a generar y tratar de generar un orden que lo necesitamos, por supuesto. Hay pues tecnologías que se las puede utilizar para que 24/7 se mantenga el control, sobre todo de los puntos más álgidos. Y lo que a mí me parece es plantear que durante los primeros 3 meses, con una aplicación, te lleguen una burbujita que te has parqueado mal y que dentro de 3 meses eso te va a significar una multa. Entonces ya poner en aviso y después recién empezar a hacer, digamos, multas que no tienen que ser tampoco onerosas, no tienen que tampoco desangrar al ciudadano en estos espacios, como te digo, porque a mí no me gusta generar demasiado control, pero lamentablemente La Paz es una ciudad tan pequeña geográficamente que se necesitan ciertos puntos de control, ¿no? Y que se los debería implementar con tecnología y no con 300 individuos que una vez que se van todos vuelven a hacer lo mismo, ¿no? Una vez se ve el gato, los ratones vuelven a la fiesta, o sea, no tiene mucho sentido. en mi caso, aquí cerca, aquí por mi casa, hay la avenida en el Ecuador. Hay una parte justo donde se desvían, como bueno, está cerrada, ¿verdad? La parte de la Baroa. Hay una parte justo que la han vuelto doble ruta, o sea, doble sentido. Bueno, solo un sentido era doble sentido, ahora solo es uno. Cosa de que se van los guardias municipales y en vez de ser solo un sentido, vuelve a ser doble sentido durante Exacto. unas horas, porque no puedes tener un control. Y aparte tienen sus conitos que luego llegan la noche, los sacan los conos y ya, para que Y no vuelve respondan. igual todo Y vuelve. como antes y todos hacen lo que les da la gana. Teniendo así, Exacto. una cámara que te vea o un parquímetro que te vea, que funcione 24/7, etcétera, es pues, mil veces mejor, ¿verdad? ¿Y cuánto te cuesta el parquímetro? Te costará, no sé, 4.000, te costará $1.000 cada uno. Pero en cuestión de tiempo, ¿cuántos meses va a estar la persona y la otra la inversión Exacto. va a ser mejor, ¿verdad? Se paga. Eso es productividad y ese dinero en vez de estar gastando en un sueldo que la verdad que no es productivo, se lo invierte en una obra que a la larga esa obra va a dar más trabajo a más gente, ¿no?
bueno, ya para terminar, y la gente está aquí en los comentarios pidiendo, justo me enlazaron con la última pregunta. eh, ¿Vas a seguir en tu carrera política? ¿Planeas seguir con esto? ¿Planeas seguir postulándote, dando ideas para la ciudad? Eh, ¿Cómo planeas volver a intentar en algún cargo público para el futuro? Cargo público no. Alcaldía sí, si yo voy a postular va a ser solo para ser alcalde, ¿no? De hecho, un par de partidos me llamaron para que cuando yo estaba candidateando, para que sea su concejal. Y les dije, no, a mí no me interesa entrar de concejal. Yo tengo mi mundo privado, me está yendo bien el desarrollo de estas nuevas empresas. He tenido éxitos ya anteriores en el desarrollo de otras empresas que ahora ya las he vendido, ¿no? O he dejado, digamos, de trabajar en eso porque tenía una representación, por ejemplo, que ya he dejado de tenerla. Entonces, mi objetivo ahorita es desarrollar la parte privada, y si en el futuro hay una persona que creo que puede representar bien ese deseo de cambio que muchos tenemos, pues voy a apoyar a esa persona. Pero si no hay, lo más probable es que yo me vuelva a lanzar, ¿no? Y la verdad que estoy ganando muchísima experiencia gracias a esta postulación en otro tipo de campos, como te comentaba. Me han llamado y me han pedido, obviamente, ideas, y me han pedido a ver qué más se podía hacer en otros municipios inclusive. Entonces, me agrada mucho la idea de continuar, pero no es ahorita una carrera política la que voy a seguir haciendo el tema privado, y más bien con proyectos, desarrollo y con todas las ideas que vaya aportando en los diferentes lugares y que se puedan llevar a cabo, pues en un futuro, si se da la oportunidad, intentaré de nuevo ir a la alcaldía, pero como te digo, no vivo de la política, así que se verá en su momento si realmente vale la pena lanzarse o apoyar a alguna otra persona que veamos que es idónea y que pueda lograr los resultados que un grupo importante de la población está esperando, ¿no? Y igual la gente está comenzando a preguntar, ¿cómo fue tu acercamiento con ASP? Eso fue gracias a un amigo que tengo que me dijo que conocí una persona muy correcta y que era una persona muy limpia, y ese señor es Julio Tito. Y me animó ese amigo a que me lance a la alcaldía. O sea, como que ya habíamos comentado, yo le había mostrado varios proyectos que tenía, varias ideas, porque esto siempre ha sido algo mío. Me encanta generar ideas que no solamente sean para el área privada, sino obviamente de proyectos a mediano y largo plazo para el desarrollo, en este caso, de nuestra ciudad. Entonces, él conocía varios de los proyectos que yo tenía porque veníamos y digamos que tertuliábamos y yo me ponía a mostrarle las ideas que tenía, y me animó y me lo presentó a don Julio. Y pues yo le mostré a don Julio las ideas que tenía, y le gustó las ideas, y pues me dijo, vamos adelante. Hace mucho que no tenemos un candidato en la ciudad de La Paz, entonces con estas ideas nos interesa que vayamos. No me ha pedido plata, no me ha pedido puestos, no me ha pedido nada, así que me ha agradado muchísimo poder trabajar con ellos, y ha sido la manera en la que yo he podido lograr, digamos, llegar a esta sigla, ¿no? De hecho, don Julio con ASP ha ganado Guarina, ha ganado otros municipios, y obviamente es importante generar ideas también para esos municipios, ¿no? Como te digo, a mí me han llamado diferentes municipios, diferentes partidos políticos. A mí lo que me interesa es el progreso, así que yo doy las ideas que tengo a todas las personas que quieran. Unos les parecerán buenas, otros no, pero lo interesante es que si se las lleva a cabo, y yo sé que van a producir buenos resultados, y en este caso también estamos viendo obviamente ideas y proyectos para estos otros municipios, y yo sin recibir sueldo, simplemente en el afán obviamente de generar estos espacios, y eso obviamente hace que se genere una buena sinergia, no solamente desde el inicio al haber encontrado esto, sino en un futuro, porque lo que se quiere al final de cuentas es progreso para todos los bolivianos. Qué súper. Y bueno, ya para ir cerrando, eh, dentro para nuestra organización, Juventudes Liberales de Bolivia, eh, ¿cuáles son tus deseos para nuestra organización? Si bien ya nos conoces bien a todos, eh, muchos ya no estamos, de los que comenzamos a un principio, cuando nos conocimos y todos, pero particularmente hemos crecido un montón. Estamos haciendo incluso, en este momento estamos hablando con gente del Beni, estamos en 5 departamentos y todo. ¿Cuál es tu perspectiva sobre nuestra organización?
y sobre todo porque contigo fuimos la primera vez a desarrollar la idea y a partir de eso ya crecimos. ¿Cuál es tu perspectiva frente a nuestra organización? Eh, Hagan proyectos de desarrollo, chicos. O sea, la mejor manera de mostrar efectivamente que las cosas funcionan es haciéndolas en cancha. Entonces, es muy importante generar proyectos y mostrar que funciona. A la gente le gusta progresar. Yo en las reuniones que he estado teniendo con gente de diferentes lugares del Alto, de los Yungas, de provincias, he tenido la oportunidad de llegar a esas personas por diferentes aspectos, entre ellos la misma candidatura, como les comentaba, lo que quieren es progresar. No les importa tu ideología, no les importa tu color, no les importa nada cuando ellos ven que con las ideas y con la práctica y con lo que tú trabajas, se puede progresar. Entonces, lo que yo he aprendido en este tiempo, este corto tiempo, obviamente, de estar trabajando un poquito más ligado hacia el lado político, porque no estoy en la política, pero sí estoy trabajando en el lado político por todos estos temas que se han generado, eh, es que lo que hay que mostrar es resultados, trabajo, proyectos, y con eso se puede lograr el desarrollo del país, más allá de cualquier tipo de ideología que se pueda tener. Por supuesto, hay temas pragmáticos que a nosotros nos llevan a pensar de una manera, ¿no? Pero justamente, más que divulgar simplemente ideas, lo que nosotros tenemos que hacer es divulgar prácticamente desarrollo, progreso y ejemplo. Súper. Bueno, con eso yo creo que vamos a terminar. Te cedemos la palabra unos minutos para despedirte de la gente. Hemos tenido casi 350 personas en la entrevista, Qué no belleza, más, muchísimas gracias. 720 personas y un montón de interacción en el público. Te cedemos la palabra para despedirte. Bueno, a todos los bolivianos, sobre todo a los paseños, porque obviamente yo he candidateado a la alcaldía de La Paz. Muchísimas gracias por haber seguido esta entrevista. La verdad que yo sigo muy entusiasmado de generar proyectos de desarrollo para esta ciudad, para este departamento y por supuesto para el país. Así que contento de poder llegar a cada uno de ustedes y que ojalá en un futuro en conjunto podamos generar todo lo que nosotros queremos, que básicamente se resume en una oración, ¿no? Queremos desarrollo y progreso para nuestro país. Así que muchísimas gracias a todos, un fuerte abrazo y gracias por habernos seguido en toda esta hora de entrevista. Gracias, David, por haberme invitado y espero pronto volverlos a ver en otras circunstancias. Muchas gracias, Javier. Con eso finalizamos. Muchas gracias a todos los que nos siguieron. Y nada, nos vemos. Un abrazo. Nos Chao, vemos. chao.